La construcción pública en Roma no fue un acto de genialidad técnica, fue un negocio y probablemente el más rentable de la historia antigua. Cada material tenía un dueño. El hormigón lo ejecutaban contratistas privados que controlaban su propio margen de ganancia. Los ladrillos los fabricaba la élite senatorial, la misma que aprobaba las obras. Y el mármol lo monopolizó el Estado, que expropió las canteras de medio Mediterráneo y después vendió el material a las ciudades que querían competir por prestigio. El dinero era público, los edificios eran gratuitos, pero el circuito era cerrado. El presupuesto del Estado terminaba una y otra vez en los patrimonios de quienes autorizaban la obra. En este video vamos a recorrer ese sistema desde adentro. ¿Quién pagaba? ¿Quién construía? ¿Quién proveía los materiales? Y cómo la arquitectura pública funcionó como un dispositivo de extracción económica disfrazado de generosidad imperial. Para entender quién se lucró, hay que entender primero cómo se adjudicaba una obra pública en Roma. El mecanismo era un contrato legal llamado locatio conductio operis, un acuerdo de precio fijo donde un contratista privado, el redemptor, se comprometía a ejecutar el proyecto por una suma cerrada. El pago se dividía en dos mitades, la primera al firmar, la segunda solo tras la inspección y aprobación final del magistrado, la probatio. En ese esquema el contratista controlaba su propio margen. Si conseguía materiales baratos y mano de obra eficiente, el beneficio crecía. Si calculaba mal, la ruina era real. Un caso concreto. Un contratista llamado Paconio aceptó trasladar la inmensa basa del coloso de Apolo, 12 pies de largo. Su máquina de arrastre falló. No pudo avanzar en línea recta. De tanto ir hacia adelante y hacia atrás, consumió todo el dinero del contrato y terminó arruinado, sin poder pagar sus deudas. Pero el sistema también producía fortunas. El panadero Eurísaces, por ejemplo, amasó una riqueza enorme vendiendo suministros al ejército romano, una fortuna que le permitió erigirse un sepulcro monumental, un panadero con tumba de rico, financiada con contratos del Estado. Ahora, el problema no estaba en el contrato, estaba en la adjudicación. ¿Quién decidía qué contratista recibía el proyecto? Los magistrados, censores y ediles. ¿Y cómo elegían? Vitruvio lo denunció con claridad. Muchos conseguían las obras no por mérito ni por competencia técnica, sino por lisonjear a los amigos en los convites. El sistema premiaba la conexión política, no la capacidad constructiva. Y esa red de clientelismo no era un defecto del sistema, era su lógica de funcionamiento. Con ese marco claro, lo que sigue es recorrer los tres materiales que sostenían la construcción pública romana, y cada uno revela un nivel distinto de control, desde el mercado relativamente abierto del hormigón hasta el monopolio total del mármol imperial. Es una escalera, y conviene subirla en orden. El opus camenticium no se parecía al hormigón moderno. No se vertía desde una mezcladora. Un obrero colocaba fragmentos de piedra del tamaño de un puño, los caementa, uno por uno, en capas estrictamente horizontales. Encima, otro aplicaba un mortero espeso de cal mezclada con puzolana, ceniza volcánica que reaccionaba con la cal y endurecía incluso bajo el agua. Esa combinación fue la base de la revolución espacial romana. Bóvedas, cúpulas y estructuras que la arquitectura de piedra tallada no podía producir. Pero la verdadera innovación no fue el material, fue la logística del peso. Los arquitectos aprendieron a manipular la gravedad dentro del mismo edificio. Basalto pesado en los cimientos para estabilizar, toba y ladrillo reciclado en los muros y para las bóvedas, piedra pómez y escoria volcánica superligera, 750 kilos por metro cúbico, casi la mitad del peso de una piedra convencional. Esa pómez no existía en Roma, se importaba por barco desde el monte Vesubio en la bahía de Nápoles, y la logística se extendía fuera de Italia. Para las termas de Cartago se trajo escoria volcánica desde Cerdeña, para las de Leptiminus, piedra pómez desde la isla de Panteleria, en los mismos barcos que transportaban grano. ¿Y quién conseguía esos materiales? A diferencia del mármol y del ladrillo, los áridos del hormigón los compraba el contratista en el mercado. Él negociaba precios, asumía el riesgo
y controlaba su margen bajo un contrato de precio fijo. Un contrato público del año 105 a.C., la Lex Puteolana, obligó al contratista C. Blosius a proveer piedra para los cimientos que no pesara más de 15 libras en seco, con mortero mezclado en proporciones exactas. El Estado dictaba las especificaciones técnicas, el contratista se las arreglaba para cumplirlas y ganar dinero. Incluso el reciclaje formaba parte del margen. El contrato para restaurar el templo de Castor y Pollux en el Foro Romano del año 73 a.C. autorizó al contratista a quedarse con los materiales recuperados de la demolición. Reutilizar escombros era parte del negocio. Pero no era un mercado libre puro. El ejército romano aportaba la ingeniería pesada, topografía, control del agua, diseño estructural, maquinaria y a partir de la época de Trajano, cualquier nuevo edificio público financiado por ciudadanos necesitaba aprobación imperial. Roma permitía que los privados construyeran, pero nunca perdió el control. El hormigón fue el único material donde un contratista podía ganar o perder en competencia más o menos real. Con el ladrillo esa ilusión desaparece, porque el ladrillo no tenía un mercado, tenía dueños. El uso masivo del ladrillo cocido en Roma no fue gradual. Tuvo un detonante, el gran incendio del año 64 después de Cristo, bajo Nerón. El fuego arrasó barrios enteros de madera y toba blanda, y la reconstrucción exigió una legislación estricta, materiales ignífugos. El ladrillo cocido, el opus testachum, dejó de ser una opción constructiva y se convirtió en una obligación normativa. Y no cualquier ladrillo. Roma estandarizó la producción en 3 medidas industriales exactas: el besalis, de unos 20 centímetros, el sesquipedalis, de 44, y el bipedalis, de 60. Esas dimensiones permitían a cualquier cuadrilla ensamblar muros rápido, sin tallar piedra a medida. El ladrillo se convirtió en un producto industrial, modular, intercambiable, controlable. Para construir un muro de opus testachum, el albañil cortaba el ladrillo cuadrado en diagonal, 2 triángulos, y los colocaba con la punta hacia adentro, trabados contra el núcleo de hormigón. Por fuera, una cara lisa y uniforme. Por dentro, un agarre perfecto con la mezcla. Rápido, replicable a escala imperial. Ahora viene la pregunta central. ¿Quién era dueño de esas fábricas? La respuesta es la pieza que revela el sistema. Los senadores romanos tenían una prohibición tradicional de participar en empresas comerciales, pero la fabricación de ladrillos no se clasificó como comercio, se clasificó como una rama de la agricultura. Esa laguna legal permitió que miembros de la clase senatorial fueran los propietarios legales, los domini, de las grandes fábricas de ladrillos, las figline. Las figline eran, al mismo tiempo, los lechos de arcilla y las plantas de producción. El senador no solo era dueño de la fábrica, controlaba el recurso desde el yacimiento de materia prima. La operación cotidiana la manejaba un officinator, casi siempre un esclavo o un liberto que actuaba como contratista del taller. Y cada ladrillo salía sellado con 3 datos: el nombre del dominus, el nombre del officinator y la fecha consular. Esos sellos no eran marcas decorativas, funcionaban como contratos impresos en arcilla, un mecanismo para verificar las cuotas de producción exigidas por el dueño al operador. En las provincias, las legiones hacían lo mismo, fabricaban y sellaban sus propios ladrillos para evitar robos y garantizar el abastecimiento de los fuertes. El ladrillo, en todo el imperio, operó como un sistema de control. El caso que lo demuestra con más claridad es el de los hermanos Domiti. Los senadores C.N. Domitius Lucanus y C.N. Domitius Tullus eran propietarios de Figlina en el valle del Tíber. Arqueólogos encontraron ladrillos con sus sellos en Cartago, Utina y Leptiminus, en la provincia de África. Los 2 hermanos sirvieron como procónsules de África proconsular bajo el emperador Domiciano. Es decir, usaron sus redes políticas y su cargo provincial para introducir los ladrillos de sus propias fábricas en la provincia que ellos mismos gobernaban. Y el circuito se cierra así. Los magistrados adjudicaban los contratos de obras públicas.
Los contratistas necesitaban ladrillos en masa para ejecutar los proyectos. El mercado de ladrillos estaba dominado por la misma élite senatorial que autorizó las obras. El dinero público terminaba, contrato tras contrato, de regreso en los patrimonios de quienes lo aprobaron. El ladrillo revela quién se lucró, pero el mármol revela algo más grande, quién controló todo el sistema desde arriba. A partir del reinado de Tiberio, en el año 17 después de Cristo, el Estado imperial expropió y monopolizó las canteras de mayor valor en todo el Mediterráneo. Para administrar ese inventario, creó una oficina centralizada llamada Ratio Marmorum, dirigida por un liberto imperial, encargada de controlar la extracción y el transporte de mármoles de prestigio desde Egipto, Asia Menor, Grecia y el norte de África. El proceso era una operación militar industrial. En canteras imperiales como Docimium, en Frigia, la extracción la realizaban equipos de convictos, las caesurae, supervisados por centuriones. El trabajo era lento y preciso. Se tallaba una trinchera alrededor del bloque, se perforaba una línea de agujeros en la base, la técnica de pointillé, y se introducían cuñas de madera o hierro hasta separar la pieza de la roca madre. Los romanos aceleraron el proceso con un pico más pesado, lo que agilizaba el corte a costa de mayor desperdicio. Después, artesanos cualificados, las officinae, tallaban los bloques. Y antes de autorizar cualquier traslado, un procurador imperial marcaba cada pieza con un número de inventario. Nada salía de la cantera sin registro del Estado. Los números lo dimensionan. Transportar 12 columnas de granito gris de 40 pies desde Mons Claudianos, en el desierto de Egipto, hasta la ciudad de Coptos, en el Nilo, costó unos 73.000 denarios, el equivalente al salario anual de más de 2.000 hombres. Solo por moverlas, no por extraerlas, no por tallarlas, no por instalarlas. Columnas de hasta 50 pies de largo y 150 toneladas de peso, cargadas en carretas inmensas tiradas por animales de tiro requisados a los campesinos durante el invierno. Del desierto al Nilo, del Nilo al Mediterráneo, del puerto a Roma. Pero el Estado no solo reservaba el mármol para sus propias obras, también lo vendía. La Ratio Marmorum introdujo producción en masa, columnas prefabricadas, placas estandarizadas para revestimientos, elementos arquitectónicos listos para instalar. La clientela principal eran las ciudades provinciales y los ciudadanos adinerados que necesitaban comprar mármol imperial para financiar obras públicas y ganar prestigio político en sus comunidades locales. El Estado monopolizó la oferta y lo vendía a los mismos que dependían del material para competir. Y lo más revelador, en la arquitectura imperial madura, el mármol casi nunca cumplió una función estructural. Era una piel decorativa. Placas clavadas con grapas de hierro y bronce sobre los muros portantes de hormigón y ladrillo. El material más costoso del imperio no sostenía peso. Revestir un edificio público con piedras traídas de África, Grecia, Asia Menor y Egipto era una metáfora física de hegemonía. Le decía a cada ciudadano que el imperio tenía el poder de dominar la geografía y los recursos de todo el mundo conocido. El mármol no era construcción, era propaganda construida. Contratistas que se enriquecían con contratos de precio fijo, senadores que vendían los ladrillos que ellos mismos aprobaron comprar, un Estado que monopolizaba el mármol y lo convertía en símbolo de poder. Esos tres negocios convergieron en un solo tipo de edificio, un edificio gratuito, financiado con impuestos y diseñado para que el pueblo sintiera que el emperador le regalaba el mundo. Las termas de Caracalla costaron entre 12 y 14 millones de castrenses modie, una unidad de valor basada en el precio del grano. Para dimensionarlo, eso equivale a 3 veces y media el gasto anual del reparto de grano de toda la ciudad de Roma. 6 a 7 años de obra ininterrumpida, 120.000 metros cuadrados, entrada gratuita o prácticamente simbólica. Y si se compara con el presupuesto militar, que consumía entre 45 y 150 millones de castrenses modi al año, la proporción se entiende mejor. Con lo que el Estado gastaba en mantener al ejército durante un solo año, se podían construir entre 10 y 14 complejos del tamaño de las termas de Caracalla. La inversión era enorme, pero dentro de la escala imperial, calculada y perfectamente sostenible. ¿Y por qué hacerlo?
porque ningún ciudadano privado, por rico que fuera, podía competir con esa escala. Las fortunas más grandes del imperio generaban apenas 3 o 4 millones de castrenses modi al año en intereses, suficiente quizás para construir unos baños modestos, pero absolutamente insuficiente para levantar un complejo imperial. Esa desproporción no era un accidente, era el argumento. Solo el Estado podía construir algo así. Y eso convirtió cada terma en una demostración física de que el poder imperial era insustituible. Los contratistas ejecutaron la estructura de hormigón con ingeniería del ejército. Los senadores vendieron los ladrillos que formaron los muros y el sistema de calefacción. El Estado puso el mármol de las canteras que él mismo expropió. Y el resultado, monumental, luminoso, gratuito, le dijo al pueblo que todo eso era un regalo. No fue un regalo, fue la inversión pública con mayor retorno político del mundo antiguo. En Roma, cada obra pública fue un circuito económico completo. El hormigón lo ejecutaron contratistas privados bajo contratos de precio fijo. Los ladrillos los fabricó la misma élite senatorial que aprobó las obras. El mármol lo monopolizó el Estado que las financió. La arquitectura pública romana no fue un acto de generosidad, fue un sistema donde cada material tenía un dueño, cada edificio tenía un beneficiario, y el espacio construido para el pueblo terminó siempre financiando al poder que lo autorizó. Entender ese orden es entender que la arquitectura nunca es solo técnica ni solo forma, también es economía, y la economía en Roma quedó literalmente construida en los muros.